Tal vez uno de los fenómenos asociados a delitos o al crimen, en este caso el crimen organizado más importante de los últimos años de nuestro país, es la presencia del Tren de Aragua. Una banda criminal, una mega banda criminal internacional que en Chile, bueno, ha llegado hasta el extremo sur de nuestro país. Tenemos noticias del Tren de Aragua en Puerto Montt. Bueno, eso no es extremo sur, pero está más al sur también. Pero básicamente en Colchane. En Colchane. Actualmente hay varios líderes del Tren de Aragua en nuestro país que están siendo sometidos a un juicio. Y en ese contexto es que Bio Chile da a conocer una entrevista a una fiscal del Ministerio Público que se ha encargado de la persecución penal de estos sujetos. Te saludo, Hugo Varela Mora. De eso vamos a hablar ahora en este despacho, aquí en Sala de Prensa, así que quédate con nosotros. Ella es la fiscal Steiner, y explica en esta nota de biobiochile.cl, en su sección entrevistas, cómo es que el Tren de Aragua se apoderó de Colchane, que es una localidad, ya sabemos, ubicada en el extremo norte de nuestro país, fronteriza con Bolivia. Vamos a leer eso ahora aquí en Sala de Prensa y comentarte, por supuesto, vamos leyendo, vamos comentando el artículo periodístico que en este caso es de Felipe Díaz Montero. Dice: fiscal Steiner y cómo el Tren de Aragua ocupó Colchane, una familia, un solo tren, un solo rostro. Esa es la consigna casi filosófica con la que se encontró el Ministerio Público cuando comenzó a investigar a la célula del Tren de Aragua liderada por Carlos González Vaca, alias Estrella, que se apoderó de la frontera entre Chile y Bolivia en Colchane. A poco andar, los persecutores se percataron que no era solo una leyenda, era una forma de estructurarse que dificultó su persecución penal. Hoy, actualmente, 12 miembros de la megabanda de origen venezolano que sembró el terror en el norte de Chile están siendo enjuiciados. Asociación ilícita, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, secuestro, amenazas extorsivas, lavado de activos, homicidio calificado, las tienen todas, y esa es la verdad. Las tienen todas. Trata de personas con fines de explotación sexual y tenencia ilegal de armas fueron solo algunos de los delitos con los que el Ministerio Público se encontró con estos sujetos. La historia va así. A inicios de la década, Héctor Niño Guerrero, líder máximo del Tren de Aragua a nivel internacional, le encomendó a Carlos González Vaca, alias Estrella, instaurar una célula de la peligrosa banda en suelo chileno. El sitio elegido fue el límite entre Chile y Bolivia, a la altura de Colchane. Se trata de uno de los sitios más golpeados por la inmigración ilegal en la región y cuya ocupación por el crimen organizado explica en parte el caos migratorio vivido a través de esa frontera. Así introduce esta entrevista que hace biobiochile.cl. Para hacerlo, Estrella fichó en sus filas a otro peligroso integrante, el Satanás, Hernán Landaeta Garlotti. Ambos y junto a otros miembros de la organización lograron el control total de un territorio que comenzó a expandirse desde el pueblo boliviano de Pisiga hasta sectores de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte. Y la entrevista parte diciendo: se ha dicho que la Estrella era colaborador cercano al Niño Guerrero. ¿Es eso efectivo? ¿Cómo se comprobó esa relación? Efectivamente, responde, entiendo, la fiscal. Se ven elementos en WhatsApp en donde se ve una coordinación, no chats entre ellos, sino que muchas veces suben cualquiera de estos miembros en el estado de WhatsApp ciertos mensajes que dan cuenta de que efectivamente hay una coordinación entre ellos y donde efectivamente se piden instrucciones directamente al Niño Guerrero. Son esos los elementos probatorios que tenemos en donde podemos afirmar que la Estrella era uno de los brazos derechos del Niño Guerrero. Cuando Carlos González Vaca queda a cargo del territorio chileno, en definitiva lo reconocen como líder y lo reconoce como el brazo derecho del Niño Guerrero. ¿Cuál es el perfil de estos miembros? Lo importante acá es destacar que ellos se ven como una familia. Tanto es así que dentro de las expresiones también hay dentro de la carpeta de investigación, dicen una familia, un solo tren, un solo rostro. A propósito de lo que comentábamos al inicio, en el gancho de esta nota periodística. Una pequeña pausa. Nota de BBC Mundo de hace algún tiempo y a Tren de Aragua, cómo extendió su poder en Chile, la megabanda venezolana, el primer grupo del crimen organizado transnacional que operaba en Chile. Nota de Ronald Rizquez, nota ya algo antigua, de hace un año,
pero en ese año se decía así: hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar vivo a las personas. Así se refirió el fiscal Mario Carrera, fiscal del norte de nuestro país, a Tele 13 Radio, los delitos por los que se persigue a los gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile. Los 38 acusados, 34 venezolanos y 4 chilenos, se enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas, tráfico de drogas y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de sus operaciones, el mayor después de su país de origen, según los funcionarios chilenos, funcionarios policiales chilenos. Otra nota. Encontramos, es un análisis de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y habla de la movilidad de las organizaciones criminales. El caso del Tren de Aragua en la región de Tarapacá. Y aquí destaqué una frase, no voy a leer todo el artículo porque es como una especie de paper gigante, pero aquí destaqué una frase. El Tren de Aragua destacaba por la amplia diversificación de actividades ilícitas y el uso de la violencia extrema para influir en las creencias y acciones de sus adversarios. Además, buscaba consolidarse en zonas fronterizas como una estrategia para evadir la persecución y ampliar su radio de acción. Destaca en ella la línea de implementación de acciones delictivas en la frontera entre Venezuela y Colombia y en el paso fronterizo de Colchane, Pisiga, Bolívar, donde cobraban peaje por la utilización de pasos no habilitados, asesinando a quienes se negaban a pagar. Aquí en la Academia Nacional de Estudios Politécnicos y Estratégicos de Chile habla del paso fronterizo Colchane, Pisiga, Bolívar. Es todo coincidente lo que dice BBC, lo que dice la Academia y lo que dice también la fiscal del Ministerio Público. Independiente de que vayan cayendo ciertos integrantes de esta organización, ellos son capaces de adaptarse rápidamente a esto, nombrando como nuevo líder que lleve estas coordinaciones, entendiéndose siempre como una sola familia. ¿Qué significa esto en la práctica? Es una mezcla bien especial, porque en el fondo ellos reconocen a los líderes. Hay distintos estamentos dentro de esta organización criminal. Están los que específicamente pueden autorizar las operaciones, otros que las ejecutan, otros que son colaboradores, pero sin embargo ven cómo intentan verse entre ellos como una sola familia. Impuesto criminal. Al Estrella, que es el ayudante de Vaca, ¿no es cierto? Lo enviaron a Chile a formar una célula de la frontera Chile-Bolivia. A él lo envían efectivamente el Niño Guerrero a hacerse cargo de todo lo que es la frontera chileno-boliviana. El objetivo fue que esa organización, el Tren de Aragua, tuviera el control del tráfico de migrantes, tráfico de drogas, tráfico de armas, y a través de ese control territorial, después vieran cómo se distribuían en el resto del país. Lo que buscaban fue imponerse frente a otras organizaciones o descolgados del Tren de Aragua que querían quedarse con el control de esa frontera. Por eso es que en Chile tuvimos en algún minuto y todavía tantos homicidios sin autor conocido. Usted dirá, bueno, pero ninguno, no, sí, cuando ocurren peleas en un bar, todo el mundo sabe quién es el autor del crimen. Cuando ocurre, no sé, eh, un tema sentimental, todo el mundo sabe quién es el autor del crimen, pero aquí teníamos personas que eran ejecutadas en la vía pública sin que nadie supiera por qué, ni cómo, ni quién estaba detrás del crimen. Eh, por eso hablamos de homicidios con personas desconocidas. En realidad eran ejecuciones, ejecuciones, y no era otra cosa más que el Tren de Aragua tomando posesión, eh, apoderándose de algún determinado sector geográfico. ¿Y cómo lograban eso? Bueno, imponiéndose a la fuerza eh, en contra de otras organizaciones criminales que estaban ahí, eh, sentadas en nuestro país. Le damos un poquito más, solo un poquito más. Dice, ¿por qué escogen a Chile y este lugar específico, Colchane, para instalarse? Hemos estudiado bien esto porque también nos llama la atención el por qué escogieron Chile. Primero, la existencia de una frontera amplia y la posibilidad de utilizar pasos que no están controlados, que sin perjuicio de ser un riesgo por el clima, por el desierto, ¿no es cierto? Igual se puede hacer, igual pueden pasar de un lugar a otro. Yo he ido a la frontera a 5.000 metros, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, incluso, y uno ve que es posible caminar esa zona. Es posible. También en el caso de la región de Tarapacá está el hecho que de la cercanía del poblado boliviano de Pisiga con el paso Colchane. Si bien está regulado el paso
con el complejo fronterizo, vemos que es muy fácil arrancar hacia allá. Por ejemplo, si una patrulla de carabineros persigue a una persona, es fácil para ella huir hacia Pisiga y cruzar la frontera, volver hacia Bolivia. Ahí está el artículo, no lo voy a leer todo, evidentemente, por respeto al colega, pero eh, se entregan detalles muy novedosos de por qué Colchane, cómo el Tren de Aragua se fue apoderando de esta zona. Todo esto se da en el contexto, por supuesto, del juicio que se sigue en contra de los responsables criminales del Tren de Aragua. Bien, somos Sala de Prensa, soy Hugo Varela, gracias por acompañarnos en estos despachos. No olviden, como siempre les digo, cooperar con nosotros. Estamos ya en 30.000, 31.000 suscriptores, lo cual es muy bueno, pero necesitamos que más personas sean miembros de nuestro canal de YouTube. Por eso te invitamos a hacerte miembro de nuestro canal eh, y si no, donar también en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Nos encontramos más adelante con otro despacho tan interesante como este. Adiós.